Entonces, tiremos de una buena vez por la borda el mito de la educación cubana y en todo caso, si hay personas que valoran tanto la educación cubana como para entregar sus libertades individuales a un régimen tiránico, pues entonces que esas personas dejen de buscar posgrados en Estados Unidos y en Europa y nos hagan un enorme favor a todos y se vayan de una buena vez por todas a vivir a Cuba y a realizar su sueño educacional. Mientras grabo este video, el pueblo cubano continúa exigiendo libertad. La crisis cubana no es una crisis que se explique meramente por motivos sanitarios, no es una crisis que se explique meramente por el COVID o por una pésima gestión pandémica por parte del gobierno cubano. La crisis cubana se explica fundamentalmente por 62 años de tiranía comunista ininterrumpida. A pesar de que los medios de comunicación hagan todos sus esfuerzos para darte a entender a vos que lo que está viviendo Cuba es una crisis sanitaria como cualquier otra, porque todos estamos hoy sumergidos en crisis sanitarias. Pero no, lo que tiene lugar en Cuba es una reacción contra un régimen que lleva aplastando libertades individuales durante 62 años de forma ininterrumpida. Por eso mismo, los valientes que salieron a las calles, lo que exigían se llamaba libertad. Al clarísimo grito de libertad. Lo que yo en este video quiero compartir con vos es un intento por desmitificar una de las grandes mentiras que nos hemos comido durante años sobre la dictadura castrista. Ese mito es el de la educación. ¿No has escuchado vos reiteradas veces voces por aquí y por allá diciéndote lo maravillosa que es la educación cubana? Que los logros educativos de la revolución son motivo suficiente para legitimar el aplastamiento de las libertades individuales de los cubanos. A veces lo dan a entender de forma explícita, pero en la mayoría de las veces te lo dan a entender de forma implícita. Cuando uno refiere, por ejemplo, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba, lo que se le dice a uno de inmediato es: bueno, pero mira, Cuba tiene buena educación. Sí, pero en Cuba no hay libertad. No, bueno, pero la educación en Cuba es maravillosa, es de las mejores del mundo. Curiosamente, esas mismas personas que argumentan de esta forma no se han educado en Cuba. Curiosamente, esos admiradores de la educación cubana jamás pisaron una universidad cubana. No fueron tampoco a la escuela en Cuba, ni mucho menos. Son personas que, por ejemplo, a la hora de elegir una universidad para hacer un posgrado, no se les cruza por la cabeza mirar la oferta educativa cubana. ¿Saben a dónde miran esas personas? Miran hacia el norte, más hacia el norte, pasando Cuba. Miran a Estados Unidos, la oferta educativa de posgrados en Estados Unidos. O miran hacia otros lares, por ejemplo hacia Europa, la oferta educativa de universidades de distintos países europeos. Esos mismos que te dicen que la educación cubana es envidiable, que todos quisiéramos ir a estudiar a Cuba y tener las mieles educativas de una tiranía comunista como la que rige en Cuba, son los mismos que nunca piensan en llevar adelante sus estudios en Cuba. Bueno, es propio de la hipocresía izquierdista, que la izquierda por definición es hipócrita, porque no vive como piensa y no piensa como vive. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Ahora, yo lo que quisiera mostrarte en este video, dándote datos, ¿sí?, es que las consecuencias supuestamente maravillosas en términos educativos de la tiranía castrista, en verdad, existían antes de la revolución de 1959. Dicho de otra forma, lo que te quiero mostrar es que antes de 1959, o sea, antes de la revolución de Fidel Castro, Cuba ya era uno de los mejores países en términos educativos en nuestra región.
Vamos a dar algunos datos que están sacados de un ensayo de mi autoría. Voy a ir leyendo igualmente todas las citas, todas las referencias para que te quedes tranquilo y para que puedas chequear de última los datos que te estoy dando. Mi ensayo titulado Los mitos del castrismo fue publicado en un libro de ensayos titulado Plumas democráticas, que ya te mostré en un video anterior que hice sobre Cuba. Hoy nos vamos a concentrar en el mito de la educación. Vamos a empezar con algunos datos. Miren, antes de la irrupción del castrismo en 1959, Cuba ostentaba la formidable cifra de un 80% de la población alfabetizada. Sí, o sea, el 80% de la población en Cuba para el año 1959 ya se encontraba alfabetizada. Esto era un índice envidiable para la época. Ustedes piensen que en la década del 50, por ejemplo, El Salvador tenía una alfabetización menor al 40%. Perú tenía una alfabetización menor al 50%, lo mismo que Brasil. O por ejemplo, República Dominicana tenía un 40% de alfabetización. Cuba ocupaba por entonces el puesto número 30 en el mundo en lo que compete a la alfabetización. Estos datos son de UNESCO, ¿sí? Pero también han sido citados en otros trabajos, por ejemplo, en Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, Buenos Aires, Atlántida, 1996, página 150. También se pueden encontrar estos datos en American Enterprise Institute for Public Policy Research, en un informe titulado Let Cuba Be Cuban Again, número 2, febrero 2007, página 2. Es decir, son datos públicos, lo pueden encontrar en verdad en muchas fuentes. Vamos con otro tipo de dato. A ver, el Anuario Estadístico de América Latina en 1959, esa es la cita, esa es la fuente, informó que en ese año Cuba estaba, cito ahora sí, entre los 5 primeros países de Iberoamérica en publicaciones de prensa con una circulación diaria de 101 ejemplares cada 1000 habitantes. Bueno, este es un dato indirecto, por supuesto, pero habla a las claras sobre la alfabetización, sobre el consumo de prensa escrita, sobre el nivel cultural de un pueblo, conocer cómo se dan o cómo existen, en cuánta medida existen sus publicaciones gráficas. Y Cuba estaba entre los 5 primeros países de Iberoamérica en publicaciones de prensa para ese entonces. Más datos. 1958, en el año 1958, Cuba fue el país de América Latina con el mayor presupuesto dedicado a la educación, con el 23% del total, seguido por Costa Rica con el 20% y Guatemala y Chile con el 16%. ¿De dónde sale esta cifra? De American Cifras de la Unión Panamericana. O sea, Cuba antes de la Revolución Comunista ya dedicaba una parte muy significativa de su presupuesto público a la cuestión educativa. Vamos con más datos. Cuando los hermanos Castro confiscaron en 1961 todas las propiedades que había en la isla, Cuba tenía apenas poco más de 6 millones de habitantes, pero contaba con 10 universidades. 4 en La Habana, una pública y 3 privadas, y 6 en provincias. Las provincias que tenían universidades eran las siguientes: Pinar del Río, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Además, había en La Habana 5 institutos públicos de segunda enseñanza, donde los graduados obtenían su título de bachiller y se encontraban en buenas condiciones para comenzar una carrera universitaria con vistas a forjar su futuro. Asimismo, se diseminaban por la isla numerosas escuelas públicas sin costo alguno, gratuitas, o sea, pagadas por el Estado, vamos, con como profesionales de comercio, normales para maestros, profesionales de bellas artes, profesionales de ingenieros agrónomos, profesionales de arte San Alejandro, entre otras muchas. Lo mismo ocurría con instrucción primaria, registrándose también para el año 1958 la cantidad de 300 escuelas públicas en La Habana y a sus alrededores, a razón de una por barrio, una escuela pública por barrio.
¿En qué año? 1958. Y había además unas 600 escuelas más en el resto de la isla. Adicionalmente se contaban 300 institutos privados más. Bueno, vamos a ver de dónde salen todos estos datos que les acabo de comentar. Estos salen de los datos extraídos de José Luis Fernández del 8 de octubre de 2010 en un artículo titulado La educación de Cuba, otra canallesca mentira. Bien. Vamos a continuar entonces con algunos datos más. Ahora, fíjense, esto es muy importante. La Cuba actual mantiene proporciones muy parecidas a las que les acabo de comentar. Sin embargo, la población cubana, o sea, los cubanos, hoy son alrededor de 11 millones. Es decir, casi el doble de lo que había en 1958. Hay que tener en cuenta algunas cositas más. Por ejemplo, la educación cubana en verdad es puro adoctrinamiento. Esto no es algo que se me ocurre a mí. Esto es algo que Fidel Castro ha dicho reiteradas veces. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de sus declaraciones al respecto. Fidel Castro, luego de 1959, afirmó lo siguiente: la universidad es para los revolucionarios. O sea, es para los adictos al régimen. Además, en otro momento, dijo lo siguiente: hay que hacer de cada joven un estudiante, de cada estudiante un comunista y de cada comunista un soldado de la revolución. O sea, la educación está allí para formar revolucionarios, para formar adictos al régimen castrista. Y en este sentido tenía mucha razón un cubano llamado Armando Rivas, que dijo en su momento que educar en el marxismo es como amamantar con alcohol. Carlos Alberto Montaner, otro cubano, ha dicho sobre este mismo asunto lo siguiente: Cuba es el único país del mundo en el que los ingenieros y los médicos viven casi como pordioseros y se desplazan a trabajar en bicicletas o a pie. Es el único país en el que los maestros y los técnicos medios viven en condiciones materiales que en el resto del mundo occidental solo conocen los analfabetos. Y en efecto, ¿de qué sirve tanta educación? Tanta supuesta educación, si en verdad uno va a vivir una vida miserable y sin libertad. Uno está dispuesto a llevar una vida miserable y sin libertad, en pobreza, en muchos casos extrema, como la que viven muchísimas familias en la isla cubana, a cambio de supuestamente estar bien educado o más bien adoctrinado por el régimen. Bueno, evidentemente muchos cubanos piensan que no y quisieran tener otro tipo de vida, un tipo de vida más libre, a pesar de que en el resto de los países donde tanta gente admira la tiranía cubana se dice, no, bueno, que Cuba tenga tantos buenos resultados educativos es un motivo suficiente para entregar las libertades. Bueno, esto es absurdo. Además, quisiera dar un dato más, es decir, muchos países de la región viviendo en libertad y viviendo sistemas democráticos reales, como por ejemplo Costa Rica, han llegado, por ejemplo, a tasas de alfabetización tan buenas como la cubana, prácticamente idénticas, como es el caso de Costa Rica, que insisto, tiene una alfabetización de prácticamente el 98% y llegó a esas tasas tan impresionantes para muchos otros países, por supuesto, sin haber entregado su libertad y sin vivir en la absoluta miseria como los cubanos. Más aún, si uno ve y si uno considera que antes de 1959 la alfabetización en Cuba ya estaba en el 80%, los pasos que ha dado la revolución no son realmente significativos si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, les había dado yo el dato de El Salvador, que para la década del 50 tenía una alfabetización menor al 40%. Pues bien, hoy El Salvador tiene casi el 90% de alfabetización. O por ejemplo, Perú, con una tasa menor del 50% en la década del 50, hoy tiene una alfabetización del 94,5%. Brasil, con una tasa de alfabetización menor
al 50%, hoy tiene una alfabetización del 92,6%. O República Dominicana, que tenía el 40% de la población alfabetizada en 1950, hoy tiene una alfabetización del 92%. Estos crecimientos son ciertamente significativos y se han logrado con libertades individuales garantizadas y con gobiernos democráticos que se van alternando en el poder en función de victorias electorales que se las da el pueblo en las urnas. Y un último dato, veamos las pruebas PISA. ¿Qué son las pruebas PISA? Bueno, las pruebas PISA son pruebas sobre ciencias, matemáticas y lectura que se hacen en niños o adolescentes de 15 años. Son pruebas, digamos, muy populares en muchos países y que se hacen cada una cierta cantidad de años. Las últimas pruebas PISA han colocado a Chile como el país de Latinoamérica mejor posicionado en niveles educativos, seguido por Uruguay y seguido en tercer lugar por Costa Rica. Cuba no aparece porque no ha tomado las pruebas PISA, así de simple. Pero fíjense ustedes cómo en libertad, o sea, países como Chile, Uruguay o Costa Rica han logrado buenos resultados educativos. Entonces, tiremos de una buena vez por la borda el mito de la educación cubana y en todo caso, si hay personas que valoran tanto la educación cubana como para entregar sus libertades individuales a un régimen tiránico, pues entonces que esas personas dejen de buscar posgrados en Estados Unidos y en Europa y nos hagan un enorme favor a todos y se vayan de una buena vez por todas a vivir a Cuba y a realizar su sueño educacional. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.